Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en un noticiero más aquí desde Central FM Equilibrio. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, hoy es... Viernes. ¿Qué? 11 de febrero. El día de hoy, y con el gusto de todos los días, estamos aquí para darle la información más importante. ¿Qué le parece? Si nos vamos de una vez a los titulares. ¡Vámonos! Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Vámonos a la información más importante del día de hoy, porque miren, ya es viernesito, pero de todos modos vamos a informarles a ustedes. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por votación dividida elevar a 50 puntos base la tasa de referencia a un nivel del 6% para contrarrestar los altos niveles de inflación. Es el primer anuncio de política monetaria con Victoria Rodríguez Ceja, que está frente al Banco de México. Esta es la segunda alza de 50 puntos base que el Banco Central realiza a su tasa de interés interbancaria de manera consecutiva. Explicó que las pensiones inflacionarias fueron de magnitud y consecuencia y bueno, una duración mayor a la anticipada. Detalló que la inflación global aumentó presionada por los cuellos de botella en la producción. Esta producción se vio francamente estancada, la recomposición del gasto hacia las mercancías, los elevados precios de alimentos energéticos, así como la recuperación de algunos servicios. La expectativa para la tasa promedio de inflación general durante el primer trimestre del año aumentó de 6.7 a 6.9%, y para los últimos 3 meses del año se incrementó de 3.5 a 4%. Además, ya no estimó que la inflación general converja a la mitad puntual de 3% en el cuarto trimestre del 2023, como proyectó en diciembre pasado, pues elevó su tasa promedio de 3 a 3.1. En cuanto a la inflación subyacente, el pronóstico del primer trimestre del año se elevó de 6.2 a 6.4 y de 4.1 a 4.3 para octubre-diciembre. Entre los riesgos al alza para dichas previsiones, Banco de México argumentó presiones inflacionarias externas, presiones de costos, persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados, depreciación cambiaria y aumentos de precios agropecuarios y energéticos. Votaron a favor de la decisión Victoria Rodríguez Ceja, Galia Borja Gómez, Irene Espinosa Cantellano, Jonathan Heath, mientras que el voto disidente fue de Gerardo Esquivel, quien optó por un alza de 25 puntos a un nivel del 5.75%. El próximo anuncio de política monetaria está programado para el 24 de marzo. El voto de Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, a favor de elevar 50 puntos bases la tasa de interés referencial, envió una señal positiva porque reflejó su preocupación. Bueno, debe de haber una preocupación por controlar la inflación. Hay que controlar. Miren, si no controlamos la inflación, ya de por sí México ha entrado a lo que se llama un espiral económico de depreciación. Pero de todos modos hay que seguirla controlando, porque si no la controlamos, entonces esta espiral se va a convertir en cada vez más grande. Pero bueno, dado que la inflación no será transitoria, porque no lo será, los precios seguirán ajustándose, advirtió Fernando González, director general de Cemex. Previó un incremento de 19% en los costos de energía por tonelada de cemento producido en 2022. La reforma eléctrica no afecta al TEMEC, dijo Andrés Manuel López Obrador a John Kerry, enviado especial para el cambio climático de Biden, el presidente de los Estados Unidos. Afirmó el ejecutivo mexicano, agregó que aclaró que el país está a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios. Pues no se afecta en nada el tratado, ¿no? Porque por juicio práctico el tratado no tiene nada que ver con la corrupción. Le aclaramos de que estamos a favor de las energías limpias y en contra
de los negocios sucios. López Obrador indicó que su gobierno no busca un enfrentamiento con los Estados Unidos, pero que no va a aceptar la corrupción. Así lo dijo. Nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción. La reforma eléctrica que se tiene planteada es preocupante para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros que se ubican en México, por lo que no debe aprobarse. Así lo reconoció Klaus von Wobster, presidente de la Cámara de Comercio Internacional de México. Aunque no hay un cálculo de cuánto tendría que pagar México en caso de perder el arbitraje internacional, Klaus von Wobster comentó que el monto puede ser decenas o centenas de miles de millones de dólares, que serían los mexicanos quienes lo van a pagar. México podría enfrentarse a los paneles internacionales y las mineras de la capital, de capital extranjero que operan en el país perciben riesgo a sus inversiones, porque han otorgado nuevas concesiones. Hay trámites detenidos que afectan la continuidad de algunos proyectos y las consecuencias negativas que tendría la reforma eléctrica, que plantea reservar minerales esenciales para la transición energética al Estado, que afectaría el autoabasto, así lo alertaron especialistas. Ante las advertencias de que México no podría cumplir con los compromisos internacionales, la transición energética con la reforma eléctrica del gobierno, Sandra Bucio, encargada de la Subgerencia de Análisis Económicos de la Comisión Federal de Electricidad, reconoció que se prevé un proceso de largo plazo y que faltan recursos del presupuesto para poder concretarlo. En el foro 17º sobre la reforma eléctrica, manifestó que la comisión tiene que velar por un equilibrio en la generación y el consumo, considerando las pérdidas. Aceptó que con una generación de energía que en 66% viene de combustibles fósiles, la apuesta de la CFE es seguir utilizando gas natural. La CFE sí está pensando en tener una transición, pero sabemos que pues por la realidad tecnológica, económica y demás va a ser una transición gradual. Tenemos que cuidar la seguridad del sistema. Esto es pues el trilema del que hablaba el ingeniero Carrillo, entre seguridad, sustentabilidad y lo social. Así lo dice. Y bueno, la CFE informó que los contratos de carbón que adjudicó en julio del 2020 a los productores de Coahuila, con vigencia hasta diciembre del 2021, se logró cumplir con el 92% de las entregas. Del 60 contratos que se formalizaron, que implicaron un monto de 1.586 millones de pesos por 1.5 millones de toneladas de carbón, se recibieron 3 para quedar vigentes 57 que cumplieron con el 92% de lo estimado. Así lo precisó Miguel López, subdirector de Contratación y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad. Rubén Moreira, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, llamó a los representantes de los grandes consorcios del país a que acudan a los foros de la reforma eléctrica para aclarar cómo generan energía, cómo la consumen y cómo pagan por el servicio. El diálogo con todos los sectores sociales y la construcción de acuerdos con el Congreso, con mecanismos idóneos para llevar a buen puerto una reforma eléctrica que garantice la soberanía energética en nuestro país sin afectar los intereses de quienes han invertido en el sector. Así lo sostuvo Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado. Durante el encuentro con el Consejo de la Industria de Productos de Consumo, aseguró que Morena está en la mejor disposición de construir puentes con el sector empresarial, y el Senado, en su papel de Cámara Revisora, actuará con responsabilidad, sobre todo con objetividad. ¿Cómo lo ven? El gobierno federal presentó un programa de compensación a trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Aquí hay que ponerle atención, en especial esta nota, y ahorita lo voy a decir por qué. Entonces, el gobierno federal presenta un programa de compensación a trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro con al menos 19 años de servicio, que en un primer año contarán con 1.458.6 millones de pesos y que aportará el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Me quiero imaginar que van a usar el mismo cheque que le dieron a Andrés Manuel López Obrador cuando la rifa del avión presidencial, ¿se acuerda? Que llegaron ahí con un cheque de 2 millones de pesos que rebotó, que le entregó Gertz Manero a Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera. Bueno, ahí va. Entonces, el chiste, porque
dice esto porque heredó del Servicio de Enajenación de Bienes del SAN la función del liquidador de la Luz y Fuerza del Centro, señaló Ernesto Prieto, titular del INDEP. A ver, vamos a establecer este programa especial de compensación por justicia social a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que responde a una legítima demanda social. El promedio de la pensión mensual está calculado en 12,500 pesos, aunque habrá retribuciones que alcanzarán los 67,000 pesos. Y quiero hacer pausa para explicar esto porque es importantísimo. Ya se había tardado un personaje sindical en cobrar esta ficha. ¿Sabe cómo se llama? Martín Esparza. Entonces, atrás del sindicato de la extinta Luz y Fuerza del Centro estaba Martín Esparza. Y Martín Esparza es, López Obradorista de hueso colorado. Martín Esparza apoyaba a Andrés Manuel López Obrador en sus movimientos, por ejemplo, en el plantón. Y hay testimonios de el que era el tesorero del ESME, que acepta haberle dado a Andrés Manuel López Obrador millones de pesos en efectivo para mantener el famoso plantón ese de Reforma. Y no solo eso, en su última campaña política, las manifestaciones, los rallies, los acarreados, gran parte de ellos eran llevados por parte de Martín Esparza, que apoyó al presidente con sus agremiados hasta más no poder. Entonces, ¿cuál era la fichita que le hacía falta cobrar a Martín Esparza? Pues nada más, échele números. ¿Cuánta de esta lana, de los 1,458.6 millones de pesos, se va a embolsar Martín Esparza? Porque se va a fregar a sus agremiados. Se lo garantizo. Ahora, otra cosa también es que la extinción de Luz y Fuerza del Centro se da en tiempos del archienemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿sí? Con Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, esta manera, este golpecito, mientras no hay medicinas, mientras no hay pruebas para el COVID, mientras hay una escasez enorme de muchas cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía que pagarle este favor a Martín Esparza, porque favor con favor se paga. Ahí la tiene. Para que México avance en materia de electromovilidad, se requiere tanto incentivos que impulsen la adopción como su competencia en el mercado energético, como lo ofrece Estados Unidos, opinó Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPACAM. Alrededor de 572 millones de dólares invertirán este año a las empresas del sector ferroviario, que estarán destinados principalmente al desarrollo de infraestructura. Óscar del Cueto, director de Kansas City Southern de México, dijo que tiene previsto invertir 122 millones de dólares, crecer 8.4% en ventas, 6% en volumen contra sus resultados en 2021. Grupo México Transportes, que engloba las subsidiarias Ferromex y Ferrosur, inyectará 450 millones de dólares para diversos proyectos de expansión en 2021. Esta división logró ventas por 2.523 millones de dólares, 16.9% más de lo que alcanzó un año previo debido a un incremento en mayores volúmenes de los transportados. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Andrés Manuel López Obrador anunció que la nueva empresa militar que controlará, administrará y operará el Tren Maya y 4 aeropuertos ubicados en el centro y sureste del país llevará el nombre de Olmeca Maya Mexica. Olmeca Maya Mexica, así se va a llamar la empresa. Durante la conmemoración del 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la FAM, el presidente confirmó que la compañía castrense estará al frente de las terminales aéreas de Santa Lucía, Tulum, Chetumal y Palenque. Se tomó la decisión de crear una empresa que se llama Olmeca Maya Mexica, una empresa que va a manejar este aeropuerto civil, el nuevo aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal y el aeropuerto de Palenque. Y esa misma empresa
va a manejar los 1.500 kilómetros de vía férrea del Tren Maya. Entonces la Fuerza Aérea Mexicana pues va a estar tomando control de los aeropuertos, estos 3, y también parte del Tren Maya. ¿Cómo la ve? Ante mandos militares, López Obrador adelantó que 3/4 partes de las ganancias de la empresa servirán para financiar las jubilaciones de los elementos de la Sedena y la Marina. Aclaró que la compañía iniciará operaciones sin pasivos, ya que toda la inversión será con cargo al presupuesto público. Y eso el presidente no lo considera un pasivo porque el presupuesto público es de él. Son sus 200 pesos en la cartera, se convirtieron en el presupuesto público de la Federación. Reveló que todos los costos de mantenimiento del Tren Maya serán cubiertos de manera anticipada. Pues claro, pues de cachete y de contón. Por primera vez el Ejecutivo reconoció que aún con el respaldo de la ciudadanía, sus proyectos no hubieran sido posibles sin el apoyo de los soldados y marinos. De todas maneras, no hubiésemos avanzado como estamos avanzando sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tras 15 días de conflicto, la CENTE y el gobierno de Michoacán pactaron una tregua hasta el próximo lunes cuando se reúnan por tercera ocasión en Morelia. En el acuerdo, la CENTE se comprometió a no intentar tomar las vías férreas. Las autoridades retiraron a los más de 1,000 elementos que se mantenían resguardándolas. En 2021 se realizaron 23,000 juicios fiscales en primera instancia, 94.4% más que los 11,871 en 2020. En total de procesos, 42.1% o 9,722 fueron ganados por los contribuyentes, del tanto que 7,974 se perdieron y 5,385 fueron declarados nulos. De acuerdo con un informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, estos juicios sumaron un monto de 193,214 millones de pesos. El SAT solicitó a los contribuyentes actualizar datos como teléfono celular y correo electrónico, estos que están registrados en el famoso buzón tributario, que funciona como un mecanismo de comunicación con el fisco. Este buzón es el sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de internet del SAT, a través del cual autoridades fiscales pueden notificarte de cualquier acto o cualquier resolución administrativa a los contribuyentes, quienes a su vez tienen la posibilidad de realizar solicitudes, avisos y atender requerimientos, entre otras acciones. Un total de 10 jefes y auxiliares de la sucursal del Banco del Bienestar fueron destituidos o inhabilitados por obtener beneficios adicionales a sus prestaciones. Esto de acuerdo con la relación de servidores públicos sancionados reportado en enero de octubre de 2021, la última actualización disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia. Con la promesa de conseguirles una plaza laboral en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUVI, una mujer identificada como Nidia Karen Espinosa pidió varias veces cuotas que iban de los 10,000 a los 25,000 pesos, así lo explicaron denunciantes. El Tribunal del Poder Judicial de la Federación admitió 4 amparos promovidos por ciudadanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo contra la determinación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México de aplicar un aumento del 35% al agua en 165 colonias en 8 demarcaciones si exceden un consumo máximo. Comerciantes se manifestaron otra vez en el Congreso contra el presunto hostigamiento emprendido por Mauricio Tabé, alcalde de Miguel Hidalgo. Acusaron que pese a tener permisos para vender, son retirados a solicitud de los vecinos de la zona. España exige respeto y condena las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, a las que criticó en las empresas españolas. Sugirió hacer una pausa en las relaciones internacionales con España. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con el pueblo hermano. Subrayó que España es el segundo inversor en México y cuenta con 7,000 empresas. Precisó que la inversión española se eleva por encima de 70,000 millones de euros. A la mexicana en España supera los 25,000 millones. El diario El País publicó que José Manuel Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de España, y Marcelo Ebrard Casaubon, canciller de México, hablaron vía telefónica y aseguraron que la conversación tuvo un buen tono, pero no se dieron más detalles. México retrocedió en el índice de democracia que publica cada año The Economist, cuyos autores advirtieron que la situación podría empeorar conforme se acercan las elecciones presidenciales del 2024. Con una puntuación de 5.57, el país fue identificado como un régimen híbrido, cuando en años anteriores era una democracia deficiente. El año pasado, México tenía 6.07 puntos y se colocó en la posición 72 del ranking. Ahora
está en el 86. El informe destacó que Andrés Manuel López Obrador amenazó a las autoridades electorales y que intensificó sus ataques contra los medios de comunicación. Recordó que los altos niveles de violencia de los carteles de la droga tuvieron un impacto en los comicios intermedios de junio que planteó riesgos crecientes a la democracia mexicana. Señaló que pese a los altos índices de aprobación de López Obrador, los mexicanos expresaron bajos niveles de confianza en el gobierno. El índice indicó que el régimen híbrido se da en aquellos países donde las elecciones tienen irregularidades sustanciales que frecuentemente impiden que sean justas y libres. Asimismo, la presión de los gobiernos en los partidos de oposición y candidatos es común. La corrupción tiene que ser generalizada y el Estado de Derecho es débil. La sociedad civil es débil. Por lo general, hay acoso y presión sobre periodistas y el Poder Judicial no es independiente. Mientras las democracias deficientes, donde antes se ubicaba México, son aquellos países que tienen elecciones libres y justas y aunque tienen problemas como infracciones a la libertad de prensa, las libertades civiles básicas se respetan. De acuerdo con el índice, ninguna otra región ha registrado un retroceso anual tan grande como el que comenzó a elaborarse en el estudio en el 2006. Desde ese momento hasta ahora, el retroceso más grande y más rápido ha sido el de México. Apuntó que el compromiso cada vez más débil de Latinoamérica con una cultura política democrática ha dado lugar al crecimiento de populistas como, pues no solamente el mexicano, ahí tienen a Brasil con Jair Bolsonaro, Nayib Bukele en El Salvador, además de fomentar regímenes autoritarios como los que tenemos en Nicaragua y en Venezuela. Periodistas que enfrentan demandas civiles de políticos y empresarios por presunto daño moral al sentirse afectados de alguna publicación o comentario compartieron sus experiencias y alertaron sobre el creciente clima de hostigamiento al gremio en el actual gobierno en conferencia virtual, el acoso judicial a la prensa en México. El periodista Herbert López Vázquez fue asesinado, otro periodista más, asesinado en el barrio Espinal de Salina Cruz, en Oaxaca. Recibió varios impactos de arma de fuego, informaron autoridades estatales. El fiscal Arturo Peinbert señaló que hay 2 detenidos. Con este crimen suman 5 los comunicadores muertos en lo que va del año en México. José Luis Gamboa fue el último, el 10 de enero en Veracruz. Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero. Lourdes Maldonado, el 23, ambos en Tijuana, Baja California, así como Roberto Toledo en Michoacán. Además, también fue asesinado Marcos Ernesto Islas Flores, hijo de un periodista en Tijuana, Baja California, que trabajaba como editor de un medio digital, lo que suma así 6 comunicadores como la quieran ver. Un total de 234 reos considerados de alta peligrosidad que se encontraban en el Estado de México fueron trasladados a penales federales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado. La movilización se efectuó en 3 etapas diferentes. La primera inició el martes y culminó la última el jueves. La liberación de Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán, está prevista en 5 meses antes de su condena inicial, de acuerdo con información del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Coronel fue sentenciada el pasado 30 de noviembre a 36 meses de cárcel por ayudar a dirigir el imperio criminal de su esposo y jugar un papel en su fuga de prisión tras ser capturado en 2014, tomando en cuenta que su captura en febrero del 2021. La liberación de Coronel estaba programada para inicios del 24, sin embargo, en la página del Buró Federal de Prisiones, la ficha de Coronel muestra que será liberada en septiembre del 2023, lo que significa que su condena se redujo por 5 meses. Luego de que la entidad se registraron 5 asesinatos en las últimas 48 horas, narcomantas y balaceras del gobierno federal, ordenó a la Secretaría de Marina que tome decisiones sobre operativos de seguridad, todo esto en Colima. No hay ningún interés de los carteles por tomar control en Zacatecas, sino un enfrentamiento entre grupos antagonistas por rutas de tráfico de drogas, aclaró así este pseudo gobernador del estado, David Monreal Ávila. Al menos 200 migrantes centroamericanos, venezolanos y colombianos marcharon por las calles de Tapachula en Chiapas para exigir su regularización migratoria en México, pues señalan que algunos ya llevan 3 meses sin tener respuesta a una visa humanitaria o de libre tránsito. Los extranjeros llevaban velas al frente, 2 mujeres y 2 hombres caminaron con cadenas alrededor del cuello y brazos en señal de protesta. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, instó a ciudadanos norteamericanos a abandonar inmediatamente Ucrania,
ante una eventual invasión de Rusia. Enfatizó que se trata de uno de los ejércitos más grandes del mundo y no de una organización terrorista. Dijo que las cosas podrían ponerse locas. Este jueves el Departamento de Estado advirtió que Estados Unidos no podrá evacuar a ciudadanos estadounidenses en caso de una acción militar rusa en cualquier parte de Ucrania. Explicó que el servicio regular del consulado, incluida la ayuda a ciudadanos que intentan salir del país, se vería gravemente afectada. Rusia inicia ejercicios militares en Bielorrusia, mientras el Reino Unido advierte a Moscú que entrará a la guerra con su vecino y esto sería desastroso para Europa. Un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga el manejo de los registros de la Casa Blanca por parte del expresidente Donald Trump después de que se recuperaron 15 cajas de documentos oficiales desde su propiedad privada en la Florida, en la que los legisladores dijeron que era posiblemente una grave violación a la ley de registros presidenciales. Caroline Maloney, presidente del panel de supervisión de la Cámara de Representantes, aceptó que está profundamente preocupada porque los registros no fueron entregados rápidamente a los archivos nacionales cuando el mandato de Trump terminó en 2021. Los abortos en Texas cayeron 60% en el primer mes en el que estuvo en vigor la ley antiaborto más restrictiva en Estados Unidos en décadas, según nuevas cifras. Por primera vez revelaron un recuento completo del impacto inmediato. Los casi 2.200 abortos reportados por el proveedor en la entidad en septiembre se reprodujeron tras la activación de la legislación que prohíbe el procedimiento una vez que se detectan latidos, generalmente alrededor de las 6 semanas de embarazo, sin excepción en casos de violación o incesto. En agosto hubo más de 5.400 abortos en todo el estado. Las cifras fueron publicadas este mes por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas. El bloqueo al puente Ambassador, la mayor vía de comunicación entre Estados Unidos y Canadá por parte de camioneros en este último año que exigen el fin de las restricciones por COVID, obligó a cerrar una planta de Ford y cómo hacer tener implicaciones más fuertes en la industria automotriz en América del Norte. África está saliendo de la fase pandémica del COVID-19 y avanza hacia una situación en la que podría controlar el virus a largo plazo, aseveró Matihisho Moeti, jefe regional de la OMS para África. El príncipe Carlos de Inglaterra dio positivo a COVID-19 por segunda vez, informó su oficina de Clarence House y agregó que se autoaisló. El científico francés Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina por su descubrimiento conjunto del virus VIH causa del SIDA, muere a los 89 años en el hospital americano Neuilly-sur-Seine, precisó el alcalde Jean-Christophe Fromin. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Bueno, ya es viernes, pero vaya semanita que hemos pasado en estas últimas semanas del año para el periodismo han sido francamente catastróficas. Ayer se da a conocer que otro periodista más, cayó nuevamente asesinado en México, y desde aquí hay que mandarle las condolencias a la familia de Herbert López Osorio. Es el sexto en lo que va del año. Y mientras vemos, por un lado, a un presidente que busca desesperadamente el tratar de tapar las corruptelas de su familia, en el caso específico de su hijo, José Ramón López Beltrán, y este escándalo que detonó la casa de Houston, del cual al parecer no hemos podido dejar de hablar. No porque lo queramos así los medios de comunicación, porque el presidente insiste en el tema, tratando de esquivar balas, de esquivar los cuestionamientos de la prensa. Pero este ha sido un presidente que ha atacado a los medios de comunicación de forma constante y sonante. No hay día que no utilice el púlpito de la mañanera para intentar denostar, para intentar menospreciar, para intentar sentir que los agravantes de su gobierno y de sus errores somos nosotros los que ejercemos el periodismo y hacemos llegarle a ustedes, nuestro auditorio, la comunicación de lo que en realidad pasa en nuestro país. Porque vamos a ser francos usted y yo. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente que vive de la simulación. Tanto habla de ella, de que la época neoliberal y que la corrupción y tú. Y lo que estamos viendo dentro de tu gobierno
Hagamos referencia a todos los indicadores que tenemos, a todas las señales que nos ha puesto sobre la mesa desde su llegada a la presidencia hasta este momento, desde las casas evaluadoras, los editoriales internacionales, los golpeteos a nuestra democracia, el empoderamiento del ejército, y así nos vamos una tras otra en cada uno de las palomitas que nosotros le tenemos que dar a un presidente por su debido y correcto ejercicio. Andrés Manuel López Obrador tiene un tache. Si hoy vemos a México y analizamos sus relaciones internacionales, por ponerles un ejemplo reciente, vemos que México se lleva bien con Venezuela, se lleva bien con Cuba, se lleva bien con Bolivia, pero no se lleva bien con aquellos países con los que México sí tenía una buena relación y abonaban a nuestra democracia y a nuestro crecimiento. Dígame usted, ¿qué nos abona Bolivia a los mexicanos? ¿Qué nos abona tener una excelente relación con el presidente de Argentina? Que dicho sea de paso, trae a su país de un hilo. Pero cuando hay que pegarle a lo que sí nos abona, por ejemplo, España, que representa el segundo inversor más importante de nuestro país, que tenemos una relación coyuntural, cultural, de sincretía y sincronismo, sí, a ese hay que pegarle. Ahora, Estados Unidos, no, las relaciones son tersas, son buenas, son saludables. Y sin embargo, cuando vemos la realidad, nos damos cuenta que no es cierto. Que el presidente de México lo único que hace es golpear a la prensa, pegarle a los aliados, hacer pomada a la inversión extranjera y hacer pomada a la inversión nacional. Porque no presenta ningún tipo de certidumbre en nada de lo que hace. Es un presidente mezquino, es un presidente rencoroso, es un cínico, es un mentiroso, es un mitómano. Y cada vez que sale a dar una declaración con sus otros datos, ¿de dónde lo saca? De esta realidad ficticia en la que vive el presidente de la República y de que achaca sus errores a los problemas de los demás porque no sabe aceptar los propios. ¿Hasta cuándo los errores de su gobierno van a ser culpa de Felipe Calderón, de Carlos Salinas de Gortari, de Vicente Fox Quesada? Bueno, a Enrique Peña Nieto no lo toca porque con él hizo pacto para poder llegar a la presidencia de la República, pero todos los demás son culpables de los errores de su administración. ¿Y quién paga las consecuencias? Los que estamos encargados de encarar sus mentiras. Los que tenemos en nuestras manos un micrófono y una forma de llegar a ustedes, de decir las cosas como son. Y tan es así que 6 periodistas han muerto en manos de lo que presuntamente podemos achacar una responsabilidad a un presidente que no deja de pegarle a la prensa por taparse las nalgas él. Estamos llegando a una etapa en donde la libertad de expresión en nuestro país es un oficio de alto riesgo, en donde no se nos encara con un debate sano, o por lo menos un debate inteligente, en donde para acabar con la reputación del periodista tienes que calumniarlo, tienes que mentir, tienes que inventarle, tienes que hacer una serie de cosas acompañado de una bola de salameros y aplaudidores pagados por su gobierno para contrarrestar los ataques de los que ejercemos el periodismo libre. ¿Quién nos financia? ¿De dónde sacamos lana? ¿Cómo le hacemos? Pues a través de nuestros medios, señor presidente, a través de la publicidad. ¿Cuánto ganamos? Francamente, en un esquema como el que vivimos, en donde nosotros pagamos nuestros impuestos, cumplimos con el gobierno a pesar de no estar de acuerdo con él, porque para tener el hocico largo hay que tener la cola corta. Hay que llegar a ejercer el oficio del periodismo con una cierta dignidad.
con una cierta responsabilidad, con un bagaje cultural, porque usted sabe, señor presidente, que los que estamos aquí sabemos quién eres, porque te estudiamos, porque te analizamos, porque seguimos tu trayectoria, porque sabemos con quién te llevas y qué haces con ellos. Porque estamos enterados, porque no salimos a hablar si no tenemos los pelos de la burra en la mano, porque hacemos investigaciones, porque nos enteramos. Y entonces es nuestro deber y nuestra labor salir a encarar. Porque aquí está una cara, aquí está un hombre, aquí está una presencia en donde nosotros no nos escondemos, pero sí tenemos el valor para llegar y enfrentar, porque al hecho pecho, todo lo que involucra la Cuarta Transformación está conformado por medio de una simulación en donde la premisa básica es que la percepción es igual a la realidad. Entonces, ¿qué busca el presidente de la República? Dar una percepción, pero la percepción no es igual a la realidad, aunque podría parecer igual. Porque si una mentira la repites n cantidad de veces, se va a convertir en verdad. Porque esas son las máximas con las que gobierna el presidente de la República. Vamos a dar la percepción de que vamos a crecer al 5%. ¿Por qué? Porque se me pega la gana. Oiga, pero es que los indicadores Standard & Poor's, Fitch Ratings, el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, la Bolsa de Valores, todos dicen que no. Ah, no, sí. Y salgo a la conferencia mañana a decir, vamos a crecer un 5. Oiga, ¿y en qué lo fundamenta? En que soy muy optimista. Ah, no, pues ya. Se acabó el debate. Así gobierna el presidente, haciéndole creer a su base electoral que todo está toda mal, que todo está bien, que no hay ningún problema, cuando en realidad estamos entrando en uno de los peores momentos de nuestro país. Estamos entrando en un momento en el que México estaba creciendo, abonando, avanzando, y de repente llegó este ganso que ha acabado absolutamente con todo. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM y tengo el gusto de tener en la línea a Rocío González Alonso. Ella es diputada federal del PAN. Y el tema es un tema interesante. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propone convertir a la Secretaría de Función Pública en un instituto autónomo para quien vigile sea un órgano ciudadano independiente. Y te saludo, Rocío. Gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias a ti. Gracias, Pedro. Es mi agradecimiento por el espacio y al grupo parlamentario, por supuesto, porque es una iniciativa que nace precisamente de la agenda que construimos en Acción Nacional, los diputadas y diputados del PAN, no solo para defender la democracia y nuestras instituciones contra el autoritarismo, sino nuestra intención es fortalecer esta democracia en México y nuestras instituciones. Muy agradecida. A ver, Rocío, creo que el tema es interesante. Tenemos una función pública que qué bárbaro. Más lamentable no puede ser por su ineficiencia, por su entreguismo a lo que quiere el presidente de la República, por su falta de sanciones, por su... Bueno, nada hacen bien. Desde que, no me quiero nada más referir a esta, sino también a la pasada, creo que se llamaba Aurelio, ¿cómo se llamaba? Virgilio Andrade,
el que era secretario de la Función Pública, que fue el que exoneró a Enrique Peña Nieto el tema de la Casa Blanca, ¿no? Y después, pues lo que hemos visto ahora, ¿no? Esta Secretaría de la Función Pública, primero encabezada por Irma Heréndira Sandoval, y ahora no sé ni cómo se llama el secretario de la Función Pública, francamente. Entonces, hay que cambiar el motif y hay que cambiar la forma. ¿Cuál es la propuesta del PAN en el respecto? Bueno, tú mismo lo comentas, ha habido en nuestro país incontables casos, y no es propio de este gobierno, por supuesto, pero con un gobierno en donde se pinta una dictadura, pues hay mucha preocupación en Acción Nacional. Por eso creemos nosotros que este último suceso que han documentado varios medios de comunicación y que hacen trabajos de investigación muy importantes sobre la Casa Blanca o la mansión del bienestar del hijo de Andrés Manuel López Obrador, y que nos preocupa mucho que se da en un tiempo en que hay una ampliación multimillonaria a una empresa que contrata con este gobierno. Entonces, bueno, pues es un tema de una presunta corrupción, de tráfico de influencias, y bueno, vamos a llegar también a las últimas consecuencias. Y tú lo decías muy bien, sí no es propio de este gobierno, pero aquí está súper acentuado. Y la Secretaría de la Función Pública, pues actualmente es juez y parte, lo decía yo ayer que presentaba la iniciativa, en la Administración Pública Federal. Hace 40 años se inician estos esfuerzos por combatir la corrupción, por erradicarla, y nace la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Y ya con el paso del tiempo, pues con sus cambios, hoy la conocemos como la Secretaría de la Función Pública. Y es preocupante, como tú lo decías, aún teniendo atribuciones de investigación y de sanción, y que con la reforma del 2015, mayo del 2015, cuando nace todo este andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción, pues finalmente le otorgan facultades muy claras a la Secretaría, y además tiene un papel muy importante en el rol de consolidar tanto la transparencia como la rendición de cuentas. Pero estos asuntos, estos temas que se vuelven solamente mediáticos, que se quedan en lo mediático, porque no hay investigación por parte de la Secretaría, y porque, bueno, finalmente su actuar pues se debe a quien o responde su actuación a quien lo nombra, y en este caso pues es el propio titular del Ejecutivo Federal. Y lo que nos preocupa mucho es que desde los nombramientos, por eso también el día miércoles presentamos otra iniciativa como grupo parlamentario La Voz de la diputada Noemí, para también proponer que haya perfiles idóneos. Tú lo mencionabas ahorita, Irma Heréndira, a quien le encontraron pues un ostentoso patrimonio, siendo titular de la Secretaría, y lo tenía así como que entre pues escondidito, y nos preocupa que al no actuar con plena autonomía, con no tener perfiles que realmente, y que además tengan conocimiento del tema del combate a la corrupción, de sus atribuciones, pues no avanza nuestro país en esta materia. Y por eso creemos que en este país, en donde nos enfrentamos todos los días a prácticas absolutistas de un solo hombre, pues necesitamos no solamente defender las instituciones y ya no solamente defender la democracia, tenemos que dar un paso más, y es fortalecerlo, y nosotros creemos que es a través pues de la legislación y de crear contrapesos institucionales. Estamos muy preocupados por este último caso de corrupción, que es muy similar a la Casa Blanca de la esposa del expresidente Peña Nieto. Yo no veo diferencias, salvo en el lugar, en la distinta empresa, distintos personajes, pero cuando no hay sanciones, cuando la Secretaría pues se dedica a, pues no sé, ahorita no tenemos más que, yo hice una revisión de la página de la Secretaría en estos días, y bueno, pues tiene puras cosas que no abonan y que no le dicen nada al ciudadano, y que además es lentísima, es una página que no es amigable, cuando debería ser una página en la que todos pudiéramos conocer cómo van o cómo está en México, cómo se está combatiendo en México la corrupción.
No, y Y bueno, aparte, como bien lo dices, no es una página amigable porque justamente no quieren que sea amigable para que encontrar lo que haya que encontrar se convierta en una faena imposible. Pero lo más es importante de todo, correcto. creo, sobre ello es que la Secretaría de la Función Pública ha presentado una ineficiencia enorme en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que a nivel sanciones, lo único que ha sido utilizada la Secretaría de la Función Pública ha sido para hostigar a la oposición. Bueno, Y creo que eso es importante. Se convirtió en un arma política. Exactamente, como también lo es ahorita la UIF, como es la Fiscalía, y entonces, bueno, ha perdido la esencia para lo que fue creada. Yo en Chihuahua, te comento, Pedro, me tocó ser parte de la construcción del sistema estatal anticorrupción, y creo que hay tantos elementos, tiene tantas fortalezas, que si lo empleáramos como se diseñó por el legislador, claro que tiene por ahí algunas lagunas que ya estamos trabajando en detectar. Te podríamos dar muchísimos resultados a los mexicanos, y sobre todo conocemos y sabemos, porque a través de los medios sabemos, y ya los mexicanos nos hablan y estamos claros que hay corrupción en nuestro país. Claro. Sabemos, pero pasan los años. Pero y lo más grave de todo, allá de la corrupción, es que hay una gran impunidad. y lo más grave de todo es que pensaríamos que después de un presidente que ha hecho su cantaleta de acabar con la corrupción, lo que vemos en el país hoy por hoy es que la corrupción ha aumentado, aunque no lo quieran decir. Es evidente para todos, y creo yo, Rocío, que esta propuesta que se pone sobre la mesa por parte del grupo parlamentario del PAN, pues tiene lógica y tiene el interés de hacer de esta secretaría un organismo funcional, por lo menos para los ciudadanos, que es lo que debería pasar. Te agradezco mucho, Rocío González Alonso, diputada federal del PAN, por estar por nosotros aquí en Central FM Equilibrio. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM Equilibrio. Aquí a Central FM Equilibrio con mi queridísima Adriana Braniff y el comentario internacional. Adriana, te saludo con el gusto de todos los días. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Pedro. Feliz de que ya es viernes y con muchas cosas que se están platicando y que todo el mundo está hablando de ellas, ¿no? Tenemos, pues, otra vez el Economist, tenemos lo de las empresas españolas que ya están diciendo que aportan mucho a México en materia económica después de lo que les dijo el presidente, y tenemos también que al presidente Joe Biden pues no le está yendo muy bien, que digamos, una nueva encuesta. Así es que, pues, si quieres empezamos con lo de The Economist, ¿no? A ver, vamos con todos este están editorial. hablando de esto. Sí. Todos están hablando de esto, Pedro. Escuché que lo comentaste. Lo comentaste al inicio, ahí en este resumen. Y, pues, más o menos estamos a un paso de que nuestro país se vuelva autoritario. O sea, pasamos de ser una democracia defectuosa a una democracia híbrida. Tiempos aquellos cuando Mario Vargas Llosa hablaba de la dictadura, de la democracia imperfecta, de todo este asunto, pero siempre dijo que una democracia imperfecta era mucho mejor que una dictadura. Y esta calificación con la que pues amanecemos el día de hoy y con la que nos vamos el fin de semana, nos las dan después del análisis que se hace sobre las acciones del presidente, de que está concentrando todo el poder en la rama ejecutiva, y pues así nos dice esta revista londinense, The Economist, que estamos en el mapa de la democracia, ya a punto de caer en el gobierno autoritario. Como referencia, acuérdate que The Economist es una revista que no quiere el presidente de México, porque alguna vez lo llamó, el artículo que más le dolió fue cuando lo llamó el falso Mesías, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto que me acuerdo de esta portada del falso Mesías de Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo que publica The Economist es, como bien lo dices, es francamente preocupante. México cae a una calificación por debajo de 6 en términos de democracia, y nos pone en una rayita arriba de lo que podría ser una dictadura. Así estamos en este mapa geopolítico, pues a ver qué reacción tiene el presidente. El otro asunto, pues, es el asunto de las empresas españolas en México, que pues fue el escándalo de la semana, diría yo.
el escándalo de la semana fue ese. Y estaba yo revisando ayer una revista española que rápidamente dije, la voy a comentar con Pedro Ferriz Híjar hoy, donde pues ya se sabe que España, y esto se ha dicho, es el segundo mayor inversionista de nuestro país después de los Estados Unidos. Y las grandes empresas o las empresas que están en México, que son españolas, pues están viendo amenazadas por estos cambios que se van a hacer porque están dentro del sector energético. Estamos dentro del sector civil, estamos hablando, claro, de Iberdrola, que es la que produce energía, estamos hablando de Repsol, que es la que tiene que ver con el asunto de petróleo. Y bueno, la importancia de estas empresas españolas en México, estamos hablando de 6,570 empresas con capital español en México. Y bien lo decías tú ayer en tu editorial, cuando decías que parece que al presidente le molesta que inyecten capital español en nuestro país, no es un problema. ¿Sabes cuántos mexicanos trabajan en esas empresas? Estamos hablando de 350,000 mexicanos que trabajan en nuestro país para empresas españolas. ¿Cuánto dinero generan? De enero a septiembre del 2021, o sea, del año pasado, estamos hablando de 76,000 millones de dólares. Y el último punto de este tema, el saldo comercial, dice esta revista, entre México y España, pues es más positivo para México, porque México le vende más a España que lo que España le vende a México, Pedro. Pues sí, mira, el pegarle a un aliado como España, ay, mano, nada más por querer tapar las corruptelas de tu familia, se me hace francamente lamentable. Porque al parecer el presidente no se da cuenta del alcance del ataque que está realizando. Nada más lo dijo porque pues así lo sintió en ese momento. Y después de esto, pues vienen llamadas en donde ahí Marcelo, secretario de Relaciones Exteriores, tiene que salir a poner el pecho con el canciller de Relaciones Exteriores español, y la conversación reportada, no, pues muy amigable, no, pues es que el presidente, no, y tratando de empezar a apagar los incendios que el presidente deja a nivel geopolítico internacional, porque no nada más es el caso de España. México ha deteriorado sus relaciones internacionales con nuestros aliados comerciales importantes desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Y es el caso de España, y es el caso de Estados Unidos, y es el caso de Canadá, y es el caso de muchos otros países con los que México ha sufrido un deterioro por impulsar una agenda en defensa de algunos otros países con los que nuestro intercambio comercial y nuestro intercambio cultural y nuestro intercambio no es igual. Entonces hoy tenemos un presidente que sale a defender a Evo Morales, que ya ni siquiera pinta en su país, que sale a defender a Alberto Fernández, que sale a defender a Pedro, el presidente de Perú, pero que ataca constantemente a España, el ejemplo que lo trae entre ceja y ceja. Como dice España que va a pedir disculpas a México cuando México pida perdón por el mariachi. Entonces, pues no va a suceder. Entonces, este deterioro internacional de las relaciones internacionales de nuestro país es culpa de un solo hombre y de su víscera. Porque muchos empresarios mexicanos que tienen relación con empresas españolas, estadounidenses, canadienses, europeas en general, se podrían ver afectados por los caprichos y las cantaletas de un hombre en una conferencia mañanera. Pues sí, y ahora el término nuevo, ¿no? Protesta fraterna. Vamos a ver qué significa protesta fraterna. Se chinga quien se quiere. Luego, seguramente va a decir así, Andrés Mira, Manuel. Tarea para el fin de semana. Diccionario. ¿Qué significa pausa? Aunque ya la secretaria de Gobernación dice pausa ya es nos pausa. Explicó. Pausa es pausa. Pausa es pausa. Y ahora, ¿qué es protesta fraterna? Pero bueno, antes de irnos, Pedro, porque ya sé que tenemos el tiempo encima, nada más de lo que todos están hablando es de la encuesta que acaba de salir de CNN, donde Joe Biden no queda muy bien. 6 de cada 10 norteamericanos desaprueba cómo ha manejado Biden la presidencia. Estamos hablando de 58% lo desaprueba, 41% lo aprueba. Vamos a hacer un desglose el lunes de por qué sí y por qué no. La mayoría, el hecho es que parece que el mejor logro o el mayor logro de Joe Biden fue sacar a Donald Trump de la presidencia. Algo así como lo que dicen por acá, que parece ser como esa leche en polvo que usamos para nuestro café, los que tomamos café, que pues no es nuestra primera elección,
pero hace muy bien el trabajo. Entonces, así hizo muy bien el trabajo Joe Biden en sacar a Donald Trump y ahora se está analizando. Y mucho de qué hablar de este tema, Pedro, lo dejamos en el tintero, por supuesto. Se me hace injusto porque, digo, sí fue un gran logro sacar a Donald Trump de la presidencia, porque fue una contienda muy reñida. Pero creo que también Joe Biden ha tenido un logro importante en términos de reactivación, en términos pandémicos, pero también ha tenido una enorme cantidad de desaciertos. Y lo que más me preocupa, y ya lo platicaremos en su momento, es lo que podría pasar ahora en Ucrania. Porque creo yo, Adriana, a nivel histórico, los gobiernos de los Estados Unidos nunca buscan un cambio, una transición en periodos de guerra. Porque lo que quieres cuando se inicia o se está en una guerra es la continuidad del mandatario. No quieres estar cambiando de presidente en un enfrentamiento armado. Y entonces esta situación de Ucrania bien podría ser un detonador para que Joe Biden repita su mandato, inclusive a pesar de la desaprobación. Y si no es por ahí, pues pregúntale a George W. Bush, que cuando estaba en su punto de reelección, salen los ataques del 11 de septiembre, y esos ataques y esa guerra en contra del terrorismo le da a él su continuidad, que de no ser haber sido así, estoy seguro, Adriana, que no se hubiera reelecto. Pero bueno. ¿Estás diciendo que está provocando esta guerra en Estados Unidos? Entre líneas. Dejo esta palomita ahí y me retiraré lentamente. Oye, nada más finalmente, lo que dijo ayer en la noche Joe Biden, por si alguien nos está escuchando en Ucrania, este programa tan escuchado mundialmente, dijo: si eres norteamericano y estás en Ucrania, pélate porque no vamos a poder hacer una evacuación de todos los norteamericanos. Yo nada más te la digo, nos escuchan por allá, estamos en el segundo año con elecciones intermedias en donde el presidente puede perder las cámaras y está buscando una base para su reelección. Ahí la dejo. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio. Vamos con un resumen. El Banco de México decidió elevar en 50 puntos base la tasa de referencia a un nivel de 6% para contrarrestar los altos niveles de inflación. El voto de Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, a favor de subir la tasa de referencia, envía una señal positiva porque refleja su preocupación por controlar la inflación. Así lo señalaron expertos. Dado que la inflación no será transitoria, los precios seguirán ajustándose, advirtió Cemex, y previó un incremento del 19% en costos de energía por tonelada de cemento producido en 2022. La reforma eléctrica no afecta el TEMEC, dijo Andrés Manuel López Obrador a John Kerry, enviado especial para el cambio climático de los Estados Unidos, afirmó el Ejecutivo mexicano. México está a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios, aclaró el presidente de la República. La reforma eléctrica no debe aprobarse porque afecta a inversionistas nacionales y extranjeros, sentenció la Cámara de Comercio Internacional en México. El monto por perder arbitraje sería de decenas o centenas de miles de millones de dólares, advirtió la ICC. México podría enfrentarse a más paneles internacionales y las mineras de capital extranjero que operan en el país perciben riesgos de inversión, advirtieron especialistas. La transición energética será un proceso largo y faltan recursos de presupuesto para poder concretarlo, admite la Comisión Federal de Electricidad. Rubén Moreira, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, llamó a los grandes consorcios del país a que acudan a los foros de la reforma eléctrica. El gobierno federal presentó un programa de compensación a trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que en un primer año contará con 1,458.6 millones de pesos que aportará el ENDEP. ¿Quieres que vayamos a la entrevista que ya tenemos en la línea? Sí, vamos a la entrevista porque miren, ahorita regresamos al resumen, que es importante mencionarlo, pero hay una preocupación muy grande por parte, yo creo que de todos los periodistas, sobre lo que está sucediendo en nuestro país en torno a la seguridad de los mismos. Y ayer nos enteramos de la muerte de un asesinato de un periodista más, su nombre Heber López Vázquez. Y tengo en la línea al fiscal general de Oaxaca, Arturo Peinberg Carbo,
para que nos dé una actualización de qué fue lo que sucedió y cómo se está tratando el tema. Y lo saludo con muchísimo gusto, fiscal, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, les agradecemos mucho la oportunidad de dirigirnos al auditorio. Arturo, platícanos cuáles son los datos que tiene la Fiscalía General de Oaxaca sobre el asesinato del periodista Herbert López Vázquez. Concretamente, el día de ayer a las 19:30 horas se acercan al domicilio y recinto de trabajo de Eloy Oxiso, periodista, 2 personas que lo asesinan y posteriormente se dan a la fuga. Durante este proceso de fuga, la Policía Municipal de Salina Cruz reporta a la Fiscalía y en un trabajo conjunto se logra la detención de los 2 agresores y las armas homicidas. Básicamente se inician las diligencias periciales y las actividades victimológicas con las víctimas secundarias. De las primeras investigaciones se desprende que el periodista había hecho un trabajo periodístico señalando a la ex agente municipal de Salina Cruz, y el homicida es hermano de esta gente, ¿sí? También es esposo de una presidenta municipal, homicida, y esto nos abre líneas de investigación muy importantes. Hasta este punto es lo que podríamos informar. Arturo, el móvil es preocupante, ya que pues este periodista estaba trabajando y producto de su trabajo fue asesinado, presuntamente por lo que tú aseguras, pues es una presidenta municipal y demás ataques a agentes, y es preocupante. Que en caso de la familia se les estará dando alguna protección, ¿cuál es el tono a seguir para los periodistas en Oaxaca? ¿Algún sistema de protección para ellos? ¿Qué es lo que está planteando el gobierno estatal? Bueno, yo quisiera comentarte varios temas. Primero, que acabamos de acercarles a ustedes una línea de investigación, no descartamos ninguna otra y tampoco podemos asegurar, pero es muy probable que tenga que ver con su actividad periodística. Como me comentas, ¿qué es lo que se está haciendo? Entiendo que en el caso concreto ya existe un acercamiento del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a la familia. Nosotros estamos haciendo lo propio. Desde los primeros minutos que sucedieron estos hechos estamos cerca de la familia. Se ha establecido una mesa de coordinación conjunta con Marina y Ejército Mexicano para poder generar un mecanismo de gestión, de injerencia dentro de la región y frenar en el Istmo de Tehuantepec posibles otros atentados. Estamos redoblando la presencia de todas las fuerzas y abriendo canales de comunicación con la ciudadanía. Básicamente eso es lo que se está haciendo en este momento. Ahora ya se tienen a los autores materiales de este asesinato, y hablemos de los autores intelectuales de lo que podría ser. ¿Hay alguna investigación en contra de ellos? Son muy fuertes las líneas de investigación, sí, y por eso nosotros atrevemos a decir que es muy importante que se profundice en la investigación de manera rápida para determinar si hubo un actor intelectual también. Oye, ¿y no se está buscando la prisión preventiva en torno a esta línea de investigación por posibilidad de fuga de estos autores intelectuales? Se están haciendo todas las diligencias que legalmente, sin violentar el debido proceso, nos permite la ley, y se están haciendo ya. Bueno, pues te agradezco mucho, Arturo Peinbert Calvo, fiscal de Oaxaca, fiscal general de Oaxaca, y estaremos en contacto, por supuesto, para esclarecer la muerte de este compañero periodista. Muchas gracias. Al contrario, muy amables. Buenos días. Pues ahí está. Lamentablemente toda la investigación va en torno a que posiblemente, y muy posiblemente, este periodista, pues, muere. Es asesinado por ejercer su trabajo, por hacer su labor de informarle a usted de lo que estaba sucediendo en Oaxaca. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro.
Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Regresamos con un pequeño resumen de noticias. El gobierno federal presentó un programa de compensación a trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que en un primer año contará con 1,458.6 millones de pesos que aportará el instituto para devolverle al pueblo lo robado. El promedio de pensión mensual está calculado en 12,500 pesos, aunque habrá retribuciones que alcanzarán los 67,000 pesos. Para que México avance en electromovilidad se requieren incentivos que impulsen su adopción y competencia en el mercado energético, opinó la INAPACTA. Alrededor de 572 millones de dólares invertirán este año las empresas del sector ferroviario. AMLO anunció que la empresa militar que controlará, administrará y operará el Tren Maya y 4 aeropuertos en el centro y sureste del país se llamará Olmeca Maya Mexica. Por primera vez, el presidente reconoció que aún con el respaldo de la ciudadanía, sus proyectos no hubieran sido posibles sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tras 15 días de conflicto, la CENTE y el gobierno de Michoacán pactaron una tregua hasta el próximo lunes, cuando se reunirán por tercera ocasión en Morelia. En 2021 se realizaron 23,000 juicios fiscales en la primera instancia, 94% más que en el 2020. Del total, 42.1% los ganaron los contribuyentes, según la Secretaría de Hacienda. El SAT solicitó a contribuyentes actualizar datos registrados en el buzón tributario, que funciona como un mecanismo de comunicación con el fisco. 10 jefes auxiliares del Banco del Bienestar fueron destituidos e inhabilitados por obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones. Con la promesa de conseguirles una plaza laboral, la CEDUBI, una mujer, pidió cuotas que iban de los 10,000 a los 25,000 pesos, explicaron denunciantes. El Tribunal del Poder Judicial de la Federación admitió 4 amparos promovidos por ciudadanos de la alcaldía Miguel Hidalgo en contra de la decisión de SACMEX de aplicar un aumento del 35% de agua. Comerciantes se manifestaron otra vez en el Congreso contra el presunto hostigamiento emprendido por Mauricio Tabé, alcalde de Miguel Hidalgo. España exige respeto y condena las declaraciones de AMLO, en las que criticó a las empresas españolas y sugirió hacer una pausa en las relaciones. México retrocedió en el índice de democracia. The Economist advirtió que la situación podría empeorar al acercarse las elecciones presidenciales del 24. Periodistas que enfrentan demandas civiles de políticos y empresarios alertaron sobre la creciente clima de hostigamiento en el gremio del actual gobierno. El periodista Herbert López Vázquez fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca. Un total de 234 reos considerados de alta peligrosidad que se encontraban en el Estado de México fueron trasladados a penales federales. La liberación de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, está prevista a 5 meses antes de su condena inicial, según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Por incrementos de violencia, el gobierno federal ordenó a la Marina tome decisiones en los operativos de seguridad en Colima. No hay un interés en los carteles por tomar el control de Zacatecas, sino un enfrentamiento entre grupos antagonistas por rutas de tráfico de drogas. Así lo aseveró el gobernador del estado, David Monreal Ávila. Al menos 200 migrantes centroamericanos, venezolanos y colombianos marcharon por las calles de Tapachula, Chiapas, para exigir su regularización. Joe Biden instó a estadounidenses a abandonar inmediatamente Ucrania. ¡Pélense! Ante la eventual invasión rusa. Las cosas podrían ponerse locas, advirtió el presidente de Estados Unidos. Rusia inició ejercicios militares en Bielorrusia, mientras el Reino Unido advirtió también a Moscú que de entrar a guerra con su vecino sería desastroso para Europa. Donald Trump pudo cometer una grave violación a la ley de registros presidenciales, consideraron legisladores de Estados Unidos. Los abortos en Texas cayeron 60% en el primer mes en el que estuvo en vigor la ley antiaborto más restrictiva de Estados Unidos en décadas. El bloqueo del puente Ambassador, la mayor vía comercial entre Estados Unidos y Canadá por parte de camioneros que exigen el fin de las restricciones por COVID, obligó a cerrar una planta de Ford. África está saliendo de la fase pandémica del COVID-19 y avanza hacia una situación en la que podía controlar el virus a largo plazo, aseveró la OMS. El príncipe Carlos de Inglaterra da positivo por COVID-19 por segunda vez, y el científico francés Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina por su descubrimiento del virus del VIH, muere a los 89 años de edad. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Yo sé que ya habíamos hablado ahora con Adriana Braniff de este reportaje que hace The Economist sobre la democracia mexicana. Y me llama la atención que en verdad hay ciertos personajes de Morena que no son más tontos porque no son más grandes. Porque si fueran más grandes serían más tontos. Fíjense, les voy a poner este ejemplo. Este señor se llama Javier Hidalgo, era diputado de Morena, que por cierto, tengo entendido, Javier, intentaste por todo lo posible volver a reelegirte como diputado, pero no te dio. Y entonces lo agarra Claudia Sheinbaum, a Javier Hidalgo, y lo hace director del deporte, alguna calada de esas que lo único que hacen es darles hueso, ¿no? Entonces pone Javier Hidalgo sobre el comentario de The Economist, pone este tuit que dice a continuación. Pónganmelo en pantalla, el tuit de Javier Hidalgo, chavos, en donde dice lo siguiente, fíjense, dice Javier Hidalgo, dice, The Economist reconoce el daño que le ha hecho a la democracia consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y entonces, ay Javier, me cae que si supieras leer por lo menos tantito, te darías cuenta de lo que en realidad dice el comentario de The Economist. Entonces ahí vemos un mapa con el que ilustra Javier Hidalgo su estulticia, en donde tienes las economías, ¿no? Y pues, ¿qué es amarillito? Amarillito claro, amarillito huevo. Ponen a México como una democracia híbrida. Ya cuando nos vamos pintando a los azules, estamos viendo las democracias y democracias deficientes. Entonces, así se ilustra en este comentario de Economist. Dice, flawed democracies y full democracies. Ya los azules son democracias deficientes o democracias enteras, en donde vemos, por ejemplo, a Australia, a Canadá, a Suecia, como una de las democracias más importantes, a Europa, y las democracias, por ejemplo, regímenes autoritarios, pues parte de África, Afganistán, ahí lo vemos, después nos vamos hacia el sur del continente americano y vemos también como regímenes autoritarios algunos aliados del presidente. Vámonos con lo que sigue también en el otro gráfico que pone este mismo comentario de The Economist, que lo publica hoy también Adriana Braniff, en donde dice el índice de democracia 2021 en América Latina y el Caribe. Ahí vemos a México en amarillo, casi hasta abajo, en donde habla de los regímenes híbridos. Entonces, autoritarios, amigo de México, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Todos estos son los cuates de México, ¿eh? Regímenes híbridos, Honduras, Bolivia, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú. La democracia más democrática que tiene América Latina, en este cuadro que hace The Economist, las tiene Uruguay, Costa Rica, Chile, Trinidad y Tobago, Jamaica. Brasil está por encima de nosotros, fíjense nada más. Pero bueno, a lo que voy con este comentario y lo que hace The Economist, hablando de la democracia en México, debe ser francamente preocupante para los mexicanos. Hemos pasado nosotros en el régimen neoliberal en donde estábamos, teníamos una democracia imperfecta, pero al final del día teníamos una democracia manejada por el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, Instituto Federal Electoral, que buscaba a través de la democracia participativa, o sea, de la generación de elecciones por medio de un organismo autónomo, llegar a la elección de puestos popular por vía del voto. Hoy todo esto y todo lo que se construyó en aras de la democracia en nuestro país está siendo pues totalmente destruido por Andrés Manuel López Obrador. Por un presidente que ha hecho de su palabra y de su querer y de lo que él desea la máxima nacional. Un presidente que, según este mismo artículo de The Economist, reúne todos los requisitos para irse poco a poco convirtiéndose en un régimen autoritario. Y está el flagelo, y están los datos, y están las acciones.
Porque miren, la boca puede expresar lo que quieres, pero tus acciones expresan exactamente lo que eres y lo que haces. Y las acciones del presidente de México son acciones que van en detrimento de la democracia. Hemos dicho en estos micrófonos reiteradas veces que Andrés Manuel López Obrador es un hombre que busca la acumulación del poder para él y para su partido. Un presidente que sale a decir que ya tiene un testamento político en caso de que se muera, haciéndonos sentir que sus deseos post-mortem tienen que regir el destino de nuestro país, porque así lo quiere el falso Mesías, como también lo calificó The Economist en su momento. Andrés Manuel López Obrador ha acabado con las instituciones a las que, siendo el eterno candidato, alguna vez mandó a la chingada, ¿se acuerdan, no? A la chingada con sus instituciones. Aquí, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Y lo que yo pienso, y lo que yo digo, y lo que yo opino, es lo que tiene que ser. A pesar de la creciente popularidad alegada por el mismo presidente de la República, hay un inconformismo, hay una inconformidad en la aceptación de lo que han sido los manejos de su gobierno, porque lo que sí tiene bien posicionado el presidente es a su persona, pero no a su gobierno. Claro, siempre hay una defensa para este tipo de líderes autoritarios. Es que el presidente no es malo, está rodeado de gente mala, pero él no es malo. Hay gente mala a su alrededor, pero en este caso se ha comprobado que en realidad el malo es él. Y hemos visto secretarios de Estado que intentan llegar a hacer un cambio creyendo en la autoridad moral del presidente de la República, que poco a poco van degradando su participación hasta que son extinguidos y apagados. Bueno, el caso de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, creo que es el más claro de todos. Que entra el tercer secretario de Hacienda de nuestro país con el gran ímpetu de hacer los cambios necesarios hacendarios y que hoy por hoy pues, está cada vez más disminuido y apagado, porque lo único que alienta el presidente es aquellos que van ahí para aplaudirle, para estar con él en sus decisiones, por más poco arteras que sean. Andrés Manuel López Obrador no es un patriota mexicano. Andrés Manuel López Obrador es un López Obradorista. Que le interesa al presidente de la República es él y nada más él. Y nosotros los mexicanos no podemos estar a expensas de lo que opine o de lo que quiera este señor en lo individual. Vivimos hoy en una democracia cosmética, en una democracia en donde se aparenta ser demócrata, pero en realidad no lo es. Y vamos a llegar en un momento en donde o hacemos una decisión o nos vamos a meter en un hoyo mucho más grande. Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Mi queridísimo Ricardo Colorado, hablemos de cine. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bien, bien, mi querido Pedro, ¿cómo estás? Te saludo, te abrazo. Hoy es viernes, quiero saludarte. Pero tengo aquí un invitado muy especial, Jerónimo Colorado, está con nosotros. Hola, Jerónimo, con el gusto de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Ya estrenándose en los medios de comunicación aquí en Central FM. Oye, pues le toca estar con el papá en la guerra, mi querido Pedro, porque hoy se vino conmigo, nos toca escuela en casa y bueno, pues andamos haciéndole frente al semáforo amarillo aquí en Chihuahua. Entonces dije, bueno, me vas a acompañar y está emocionadísimo, ¿no sabes? Entonces, pues qué padre poder compartir lo que haces con quien más quieres, ¿no? Claro, hombre, qué padre. Bienvenido, Jerónimo, a este espacio. Y cuéntanos. Hola, Pedro. Hola, mi querido. Oye, Pedro, pues bueno, amigo, ¿qué mira, tienes? padrísimo, la verdad, porque tú sabes que
Este 8 de febrero se dio a conocer la lista de los nominados en esta entrega número 94 anual de los premios de la Academia. Y bueno, pues mira, México viene fuerte, se hizo presente con 4 nominaciones, solo para Guillermo del Toro por su más reciente cinta, El Callejón de las Almas Perdidas. Esta película es una de las más fuertes para llevarse el Oscar por mejor fotografía. Gracias al trabajo de Dan Lausten, va por mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción. Son las categorías en las que está concursando esta película del Toro. No va como mejor director, nos llama la atención porque es una película muy completa, pero sin embargo, el otro mexicano que sí va por el Oscar como mejor director es Carlos López Estrada. A él lo recordamos porque empezó haciendo videos musicales, obra de teatro, es un cuate joven, súper talentoso, se fue a Los Ángeles y empezó a trabajar con el tema de animación y ahora va por su primera nominación en esta entrega de los premios de la Academia por la categoría de mejor película de animación en su trabajo como director de la película Raya y el último dragón. Esta película ya está en Disney Plus. Felicidades a este joven talento mexicano, hijo de la productora de telenovelas Carla Estrada. Creo que tiene una muy buena carta y un buen as sobre la marca esta película para dar la competencia. En la película, en la categoría, Pedro, de mejor película de animación, también viene otro mexicano que está escondido ahí entre los nominados por la cinta Michaels and the Machines, The Michaels versus The Machines. Esta es una película que cuenta con la participación de Fausto Estrada Guerrero, quien forma parte también del equipo de productores de este filme. Y por último, hablamos de esta cinta. Lo dijimos por este espacio. Dijimos, es una película de cine independiente, Coda, Señales del Corazón. Esta película, Pedro, está pues como el David, ¿no?, que le gana al Goliat. Empezó con mucha expectativa, cine independiente. Vemos a un Eugenio Derbez que sale ya como actor secundario, una producción muy modesta en términos de alcance presupuestal, y sin embargo empezó a ganar festivales. La vimos muy fuerte en Venecia y ahora lleva una posibilidad de ganarse una estatuilla codiciada, ¿no? Don't Look Up es otra de las cintas que está también nominada para llevarse el premio como mejor película. Esto es importante porque es una sátira, es una comedia, y vemos que muy pocas veces una comedia llega a esta nominación, llega a ser una de las contendientes para llevarse el Oscar como mejor película. Es una película que está nominada como mejor guión original, montaje de música, y la pueden ver también en Netflix. Y por último, Pedro, no sé si ya viste la cinta El Poder del Perro. No, no la he visto. Bueno, pues esta tiene 12 nominaciones. Es una producción de Netflix. Está arrasando en la temporada de premios y se nombra, se dice, se rumora que la directora Jane Campion, que es la directora de esta cinta, puede convertirse en la primera mujer nominada 2 veces en esta categoría y puede llevarse el Oscar por esta película. Es una cinta con un extraordinario reparto que ha sido reconocido en diferentes festivales, nominada a mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz. Y bueno, no hay mucho que explicar. Quienes ya la vieron, está en Netflix. Y por último, Pedro, para que tengan tarea este fin de semana, 2 recomendaciones. Yo soy fan del cine documental. Vi una película que me encantó. Se llama La Isla de la Cocaína. Está en Netflix. Es un documental divertido, excéntrico, sorprendedor, porque tiene una trama muy interesante de una persona que se encuentra un tesoro enterrado en una isla en Puerto Rico, y el tesoro son 40 kilos de cocaína, y todo la película va de cómo este don nadie, que es un constructor que vive en la Florida, está todo el tiempo planeando cómo traerse la droga a Estados Unidos, ¿no? Vale mucho la pena, está basada en hechos reales. Y la otra película que me encantó para los amantes de Quentin Tarantino, Django, es una cinta que habla de todo el proceso creativo por el cual pasó Quentin Tarantino para hacer esta película Django Unchained. Oye, él es un fan de los spaghetti westerns y sin duda la van a disfrutar. ¿Ya viste la nueva de Jennifer López? ¿Cómo se llama? Marry Me. No. Está buena, ¿eh? Yo la vi ayer.
La recomiendo, fíjate, ayer, yo a regañadientes me llevó mi mujer a ver esta, y dije, otra de chick flicks de estas de Jennifer López, y francamente está buena. Salí y dije, bueno, pues órale, me la pasé bien. Está muy buena, sí la recomiendo, se llama Marry Me. Oye, ¿y dónde la viste? Está bastante buena. En el cine. Me fue con mi cubrebocas, me puse mi cubrebocas, pero pues es que sabes que digo, y aquí hacer también de repente esta de Marry Me, hacer un llamado, ¿cómo se llama el güero, hombre, que sale ahí en la película? Recuérdenme, Owen, algo, el de la nariz, ¿cómo Chris se llama? Owen, el de la nariz chueca, Chris Owen. Ese, Owen. Está bastante buena, tiene la participación ahí también de Maluma, y está bastante buena la película. Pero te digo, la experiencia de ir al cine, pues, digo, los cines siguen vacíos, mano, es una lástima. Obviamente. No se ha podido reintegrar. No se ha podido reintegrar el mundo del cine y el ir a experimentar que la palomita y la experiencia completa de ir al cine, ¿no? Aunque ya tenemos muchas películas que hoy por hoy ya tienes el streaming y muchos de los grandes lanzamientos, por ejemplo, la del Encanto, por ejemplo, de Disney, que se lanzó en Disney Plus, y que ya no pasan por las salas de cine o que pasan mucho menos en las salas de cine, pero yo creo que hay que también hacerle una invitación a la gente a que con su debida precaución, sana distancia, etcétera, pues empiece a reactivar esta experiencia de ir al cine, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que la experiencia de una película en una pantalla de 6x8, en una experiencia familiar, con el sonido, la pura salida de la casa implica ya cambiar de ambiente. Claro. Y entrar en otra dinámica, ¿no? Te cambias el chip, rompes la rutina y sobre todo, pues, la pasas bien. El cine es ya escuchar una historia, ¿no? Claro, le decía ayer a mi vieja, le decía, te amo tanto que mandé cerrar el cine. Para ti. Ve lo que hago. Era la mega sala, quién sabe qué. Éramos cuatro pelados en el cine. Le dije, bueno, a ellos les permití nada más que estuvieran aquí por buena onda, pero qué bárbaro, man. Pero bueno, agradable la experiencia, como siempre, mi querido amigo. Pues bueno, te agradezco muchísimo, mi querido abrazo, Ricardo Pedro Colorado, y por supuesto, allá el chamaco para que aquí vaya Jerónimo que vaya agarrando callo. Muchas gracias. Un abrazo, buen fin de semana. Ánimo, igualmente. Hay que estar positivo siempre. Así es, y hasta luego a ti y por supuesto nuestro cariño a Jerónimo, que se estrena aquí en este medio de comunicación. Muchas gracias. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Vámonos con mi querido Alex Reyes en los deportes. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Hola Pedro, muy bien, gusto en saludarte, buen viernes. ¿Vienes de correr o qué? ¿Mandé? ¿Vienes de correr o ese chalequito está? ¿Sabes que hace frío? Hoy amanecimos aquí como a 3, 4 grados en la Ciudad de México, entonces, pues sí, además de la sudadera del ejercicio, traigo mi chaleco. No es por decir que le voy a los bengalíes de Cincinnati el fin de semana, naranja y negro, pero bueno, pues espero que ganen. Pero le vas. Oye, todo el mundo volteando a ver, ¿no? Por supuesto a Los Ángeles, sede del Supertazón 56, en este maravilloso escenario que es el SoFi Stadium. $5,000 millones. Es brutal lo que representa el deporte, en los Estados Unidos y de lo que son capaces de invertir. Hay que recordar que es una alianza entre los Cargadores de San Diego y los Rams, los ex Cargadores de San Diego y de Los Ángeles y los Rams, y ahora pues entre los dos comparten este escenario. Y también me da mucho gusto saludar allá en la sede del Supertazón 56 en Los Ángeles. Estás muy cerquita de tu casa, de tu residencia, Ricardo Jiménez, buenos días. Tú vives en Tijuana, son 2 horas y media quizá, ¿no? A Los Ángeles, pero supongo que es toda una travesía llegar a la sede del Supertazón. ¿Cómo estás, Richard? Muy buenos días. Casi buenas madrugadas para ti allá en Los Ángeles. Muy buenos días, mi estimado Alejandro. Pedro, pues sí, son muy buenas madrugadas. Qué bueno que trae los colores naranja porque significa que está siguiendo entonces el tema de estas situaciones que se realizan en la semana de las apuestas del Tigre, que toca a los Rams.
de los Simpsons que en sus capítulos dicen que van a ganar los bengalíes por 3 puntos. Obviamente del juego de fútbol americano que todos conocemos, el Madden, que también pues ya predijo que los bengalíes iban a ser los ganadores. Entonces creo que por ahí llevas tu vertiente, ¿no? Sin embargo, de este lado, aquí en Linwood, California, que es donde me encuentro, y ya puedes observar pues las palmeras californianas, pues es todo lo contrario. La algarabía es con los Rams, porque pues son el equipo de casa. Igual que nos tocó el año pasado, mi estimado Alejandro, volver a tener esta situación que es muy atípica en la NFL, que un equipo pueda defender el Super Bowl en su casa. Pero bueno, los Rams, a base, y hay que decirlo, no de billetazos como los Tigres, pues han encontrado la unión en un equipo y muy buenos refuerzos que le ayudaron al final del día a llegar precisamente a este Super Bowl contra todo pronóstico, tanto de los bengalíes así como del conjunto de los Rams. Ha sido una semana bastante larga en la que hemos visto muchas cosas, pero sin lugar a dudas, marcaré una diferencia, mi estimado Alex, es que el año pasado, cuando estuvimos en Tampa, el tema de la pandemia pues evitó muchas situaciones. A pesar de eso, pues estuvo la NFL Experience, pero en una zona abierta donde no se permitía tanta gente, y en el estadio, pues igual que va a ser aquí en el SoFi, todos teníamos que traer el cubrebocas y teníamos que tener pues de alguna manera la sana distancia. Aquí la gran diferencia es que, bueno, la sana distancia a lo mejor no va a existir tanto, porque las autoridades van a permitir que entren todos mientras y siempre y cuando pues estés vacunado, tengas tu registro de vacunación o te estés poniendo la vacuna en esos mismos días. Incluso si te pones la vacuna en estos días, Alejandro, pues te dejan entrar a lo que es la NFL Experience. Y aquí estuvimos precisamente el día de ayer en el campo de la NFL, donde pues algunos jugadores de la liga pues comparten con los chavos de las secundarias aledañas aquí a Linwood, California, y les enseñan parte de lo que son sus entrenamientos diarios y obviamente cómo se prepara lo que es un jugador. Lo que es cierto, mi estimado Alex, es que pues la casa se va a tirar por la ventana, eso no hay duda alguna. Vamos a tener un partidazo, estoy también seguro de eso. No creo que sea de pocos puntos, espero que sea, como dice el Madden, de mucho juego ofensivo. Y pues obviamente dos equipos que quieren hacer su historia, ¿no? Tanto los Rams, que quieren inmolar lo que hizo el conjunto de los Tampa Bay Buccaneers al ganar su primer Super Bowl en casa. Pues obviamente los Rams estarán buscando esta situación y creo que tienen todo, a pesar de ser salir favoritos en el terreno de juego. Aquí lo que te decía, que estamos viendo las imágenes, a la gente que nos sigue a través de la transmisión, pues es el Tigre que decidió irse por Los Ángeles Rams. Creo que es el único que lo ha hecho. Por ahí fuera todos han estado con los bengalíes. Y en el caso de los bengalíes, bueno, pues sabemos que los dos, si bien han llegado como equipos incómodos, por lo menos este último sí como nada favorito y tumbando a todos los gigantes. Y pues el caso de Joe Burrow, que podría hacer historia, no hacer campeón colegial al ser el Heisman Trophy, sí, a la hora de ganar el Super Bowl. Y esas podría ser, Richard, podría el tema de Joe Burrow ser el primer quarterback en la historia, trofeo Heisman, campeón colegial y campeón en la NFL. Ha habido otros jugadores, pero no han sido quarterbacks, así es que pues estaremos muy al pendiente, Richard. Por supuesto, agradecerte este enlace. El lunes platicaremos de todo lo que ocurra a las 5 de la tarde el próximo domingo, Supertazón 56. Yo le voy a meter una lanita en las apuestas porque creo que bengalíes, y como van abajo, me dará para pues echarme unas buenas hamburguesas el fin de semana. Te mando un abrazo. Muchas gracias por este enlace allá en Los Ángeles y si me lo permites, el lunes regreso contigo. Bueno, nos vemos otra vez, espero ya con el resultado, ojalá y sea de tus bengalíes. Un abrazo, muchas gracias. Ricardo Jiménez allá en la sede del Supertazón. Pedro, bueno, pues varias cosas, el fin de semana, fútbol, otro mexicano entró en acción en los Juegos Olímpicos de Beijing, Jonathan Soto terminó en el lugar 94 en el esquí de fondo, Sarah Schlepper ya concluyó su participación en el slalom gigante, 6 veces olímpica esta chava, nací en Estados Unidos y hoy ya representando a México, así es que varias cosas que estaremos platicando el próximo lunes en este espacio. Pedro, muy buenos días y buen fin de semana. Mi querido Alex, te agradezco muchísimo y bueno, por nosotros ha sido todo en este viernes. Le deseamos que pase un excelente fin de semana a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Yo soy Pedro Ferriz Híjar. Muchas gracias y recuerde, como todos los días, hagamos historia. La revolución del intelecto.
Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.